ustedes que tenemos como compromiso el que, el que podamos seguir creciendo, podamos seguir avanzando en nuestras capacidades, en nuestra forma de ver el mundo y entonces por ello el cómo podemos reestructurarnos como personas y de ahí que surge este excelente seminario. Le doy la bienvenida a nuestro ponente y coordinador general de el área de respectiva dentro de la Escuela del Éxito, al doctor Juan Bosco Ruiz, amigo nuestro, muy apreciado por su don de gentes y muy reconocido además por sus capacidades profesionales. Entre ellas, pues la de ser un excelente médico cirujano plástico, que ya sabemos desde su lado humano que en conjunto con el conocimiento científico, los casos de éxito de los que ha sido posible ver y del cual él ha sido parte. Un gran maestro, también con especialidad y doctorado en materia educativa y de psicología para fenómenos de cómo cambian y deben cambiar las personas. Hoy es un día muy importante. Hemos estado transitando todos los lunes por la pregunta bajo la mesa de virtual sobre calidad personal. Hemos buscado la respuesta a qué se espera de las personas al fin de la pandemia. Yo le añadiría qué se espera de las organizaciones de toda índole, entre ellas las representaciones sindicales, para poder influir en una nueva sociedad. Se habla de un nuevo orden mundial con aristas positivas y aristas negativas, pero lo que sí es cierto es que es un cambio mundial, un nuevo orden. Ese nuevo orden empieza desde las dos plantas de los pies de cada uno de nosotros y va subiendo, así lo imagino yo, va subiendo, llega a nuestro corazón, pasa por nuestro cerebro y finalmente a través de ideas, de conductas, de hábitos, es como ese nuevo orden mundial se va a dar. Le podemos dar 1000 aristas, como he mencionado, la arista económica, que por cierto se prevé complicada. Los servidores públicos, independientemente de que afortunadamente tenemos el sueldo fijo, no así los de las micro y pequeñas empresas, la empresa grande también, que ha tenido que cerrar, que ha tenido que hacer recortes. Se prevé que mínimo será hasta el 2024 cuando México pueda recuperarse económicamente. Seguro de esta crisis grave se estará viendo resultado hasta por allá de marzo del próximo año. De manera que no estamos ajenos a ese mundo que necesita realmente de personas completas, íntegras, de personas con un nuevo pensamiento, de seres humanos más sensibles a las necesidades propias y especialmente a las de los demás, de seres humanos, en el caso de nuestro liderazgo, con una visión diferente sobre las necesidades que habrán de surgir en el ambiente de la medicina en México y en Guanajuato, en cada una de nuestras localidades, sin duda de seres humanos más sensibles para que podamos contribuir a un México que en lugar de erosionar o de ir destruyendo, podamos hablar de construir, podamos hablar de salir adelante. Realmente espérenlo, ya verán ustedes la crisis económica que vamos a vivir y les insisto, yo creo que vamos a tener grandes retos como qué vamos a hacer con la pérdida del valor adquisitivo de nuestros sueldos, que aunque lo tenemos seguro, pero qué tanto vamos a alcanzar a hacer con él. Luego de ahí las necesidades apremiantes que se le van a presentar a los trabajadores, de manera pues que vale la pena pensar en una reconstrucción humana, en una reconstrucción de nuestro liderazgo para poder prepararnos para niveles superiores. Los invito a vivir esta gran experiencia de encontrar el sendero del sentido real de nuestra vida, de verdad haciéndonos más sensibles, más prácticos, con una visión más filosófica y por supuesto con más humildad y con más certeza de que somos seres muy vulnerables.
Ustedes lo han visto, de un día para otro la gente ya no amanece, tenemos grandes ventajas nosotros y grandes oportunidades. Vamos a cumplirnos a nosotros, vamos a cumplirle a los mexicanos, vamos a cumplirle al sindicato, vamos a cumplir a los trabajadores. Vamos a seguir fortaleciendo ese nuevo paradigma de gestión sindical, una gestión que se vuelve más humana, que se vuelve de mayores valores, que se rige por un sistema de gestión de calidad que nos ayuda a garantizar que los recursos económicos, materiales, intelectuales, administrativos sean orquestados debidamente y nos llenen de satisfacción cuando realmente se convierte en una herramienta que nos da resultados. Vamos convirtiéndonos en esa familia, vamos a reforzar los lazos de amistad. Déjenme tomar un pantallazo, me gusta cómo se ve ahorita mi pantalla. Estoy viendo a Javier, estoy viendo a Federico Toledo, a María Luisa Cortés, a Gabriel Cagüe, a Xochitl, a José Luis Silva Campos, a Cecilia Carcaño, a Lucía Rangel, a la doctora Mayra, a María del Rocío Granados, a Enrique Méndez, el chino, a buen amigo doctor Mota, a nuestro gran amigo y muy respetado Jesús Damiani García, a César Rangel Cobian, nuestro gran amigo de Ocampo, a Blanquita, muchas gracias, doctora Toledo, a Rodolfo Moreno, a José Julio Sánchez, estimado químico, al buen amigo de toda la vida Rodolfo García Carpio, a Marce y a Guillermo, que se han visto durante todas estas audiencias en video que hemos hecho bien juntitos ahí, uno al lado del otro, a Vero, que como decía ya está tocando el último piso, esperamos hacer algo por ella pronto, a Miguel Jiménez Lira, a Neri, perdón, a Lilia Cuevas, mexicano, Lilia, Gilberto Galvani, así les puedo decir de todos. Me gusta esta imagen porque son las personas que han podido construir este sindicalismo, un sindicalismo de valores, un sindicalismo con un rumbo, un sindicalismo con una visión y por supuesto que independientemente de lo que piensan los trabajadores, a veces bien, a veces mal, independientemente de los problemas que todos los días vivimos y para eso estamos, para poder resolverlos con la capacidad y la madurez que se requiere, han podido construir esta organización, este nuevo tiempo de la gestión sindical bajo ética, bajo moral y sobre todo bajo mucho trabajo. Ayer domingo pues, saludaba al doctor Daniel Díaz en esas reuniones telefónicas que frecuentemente tenemos y a nombre mío, haciéndolo por medio mío, les manda decir gracias por la paz laboral que se sigue viviendo, gracias porque no han abandonado las unidades, al contrario, han estado pendientes, gracias porque han sabido disipar dudas, gracias porque en lugar de crear conflicto hemos podido resolverlo donde había materia para conflicto, pero se ha metido la mano y el hombro uno a uno para poder salir adelante y que los trabajadores tengan lo necesario, para que los trabajadores estén estimulados, para cuidar a los que se fueron en el grupo vulnerable y para que pudiéramos tener esas condiciones que todavía esperan retos, esperamos picos muy altos todavía de aquí al día 24 del mes, pero estoy seguro que vamos a estar ahí pendientes. De eso se trata de ser más humanos, se trata de ser más conscientes y se trata de tener mayores conocimientos en el dominio político, económico, social, para que podamos ejercer un auténtico liderazgo. Hoy de eso se trata el tema, hoy vamos a tener la primera hora y estaremos el miércoles, si no me equivoco, y luego creo que el viernes, para compartir durante varias semanas la posibilidad de ser mejores personas. Los invito, vamos probándolo, nos va a ir bien, tenemos excelentes catedráticos, tenemos el arranque con el doctor Bosco, que nos hablará del sentido de la vida, luego vendrá el doctor José Miguel, que vendrá la licenciada Verónica Rivas Mosqueda, que nos ayudará a reconocer el tema de la inteligencia emocional, fortalecidos ya y creciendo. Yo ya imagino cómo me veré buscando mi mejor versión. Vendrá José Miguel para enseñarme las herramientas de cómo debo reaccionar, cómo debo programarme neurológicamente
con las ideas, con las neuronas en acción para poder tener un lenguaje verbal y no verbal, pero que me permita mayor consistencia y mayor convivencia. Y luego vendrá la doctora Rosalí, que nos enseñará el tema de la rueda de la vida, una brújula que nos permite ir ajustando nuestro acontecer diario para ir mejorando en calidad de vida y por supuesto ir creciendo como seres humanos, ir creciendo en familia, ir creciendo en el trabajo. Y terminará César también con su sesión, 3 sesiones, para que cuando las cosas no nos salgan bien, a pesar de la inteligencia emocional, a pesar del sentido de la vida, a pesar de la rueda de la vida, cuando no nos salga bien, ahí está la resiliencia. Vamos volviéndonos seres resilientes, organizaciones resilientes, una sociedad resiliente, una sociedad que en medio de la crisis económica tendrá que saber volverse a poner de pie. Una sociedad que en medio de los conflictos como los que vive por la cuestión racial los Estados Unidos, pues no tardaremos, ya verán ustedes, no tardaremos en ser contagiados. Ya el domingo, el sábado, el viernes, el jueves hubo manifestaciones contra el presidente, pues esperen también situaciones muy interesantes, de manera que tenemos un gran camino por delante, un escenario que nunca habíamos tenido, donde se va a necesitar en la mejor condición física, emocional, intelectual y espiritual a los líderes de nuestro sindicato, a todos los líderes, pero sobre todo a los que podemos tener bajo nuestro ambiente familiar, político, sindical, y me refiero a poder cambiar juntos. Bienvenidos, aquí nos estaremos viendo, va a ser una tarde grata, todos los días que nos veamos. Aprovechen esas 7:10 de la noche, a las 8:10 de la noche va a ser muy bueno. A lo mejor hoy nos extendemos un poquito más porque ya le robé un buen rato a nuestro primer catedrático, el doctor Juan Bosco Ruiz. Enhorabuena, bienvenidos. Les dejo el saludo de Daniel nuevamente, que ayer domingo les envió en el reconocimiento. Estaremos conectándonos en una de estas tardes, no se la pierdan porque él va a estar con nosotros dándonos un saludo. Diego Sinoé también les manda saludos y también estará en una de estas tardes haciendo su ingreso a nuestra plataforma, también aunque sea para unos minutos, y saludarlos, para que sepan qué se está haciendo, cómo se les reconoce. Y luego, pues el tema de felicitarlos, porque aunque el documento está fechado con fecha de abril, porque es previo al evento que tenía preparado el gobierno del estado, pues ayer decidieron entregárnoslo y nos han galardonado con el Premio al Mérito Laboral 2020 para 3 de nuestros programas. El tema de bienestar personal de los trabajadores, que es de ustedes, ustedes lo han hecho, ustedes promueven, ustedes convencen a la gente en el conjunto con el equipo central. Ahí estamos haciendo toda la innovación y va a ser uno de los mejores programas a nivel virtual en materia de bienestar. Ya lo verán ustedes, se va a hablar bien de ese programa. Luego nos certificaron también como un beneficio para los trabajadores el programa de Educensa 37, la educación virtual, y por supuesto que también ha sido reconocido el tema de la capacitación presencial en ese sentido. Y recuérdenme el último, ya se me fue de tanto que estoy hablando. La Escuela del Éxito. ¿Mande? La Escuela del Éxito. ¿Cuál? La Escuela del Éxito. Perdón, sí, el tema de la reconstrucción de los seres humanos o su reingeniería a través de lo que hoy estamos haciendo, ¿sí? Bueno, pues no se me podía olvidar, es cosa de ver qué tan despiertos están, y esos 3 programas nos han sido reconocidos. Escuela del Éxito es elemental, la Escuela del Éxito es donde hoy estamos creando al nuevo ser para después de la pandemia. Y bueno, anteriormente con gran visión, ya verán ustedes, no van a arrepentir. Enhorabuena, doctor Bosco, es todo tuya la plataforma y yo me convierto en tu alumno. Aquí estoy con ganas de recibir y de transformar. Sonrían, por favor. Muy bien. Muchas gracias a nuestro secretario general, José Martín Cano, por la oportunidad. Agradezco mucho las palabras, de verdad las agradezco, me llegan mucho por muchas razones. Esta plática quisiera
por ser la primera vez de ese seminario, hacer algo que he hecho en otras ocasiones, pero creo que ahorita están gente muy importante en mi vida. No voy a decir sus nombres porque esto lo mantenemos de manera privada, pero saben que les agradezco, les reconozco muchas cosas, entre ellas el que yo esté trabajando todavía para la Secretaría. Ustedes saben quiénes han intervenido en haber salvado mi pellejo. Les agradezco también haber compartido momentos de mucha alegría y de mucha tristeza. Con algunos de ustedes he llorado porque ha sido así. La partida de uno de nuestros seres queridos, igual también me han acompañado en mis dolores. Con muchos de ustedes he compartido un abrazo, un buen deseo, una sonrisa. Con muchos de ustedes he compartido el quirófano, he compartido el trabajo profesional. Y bueno, para mí es un gusto y lo hago de verdad con el agradecimiento para nuestro secretario y toda la gente que sabe quiénes son, a quienes les agradezco que esté aquí. Obviamente le agradezco a Dios y siempre va a estar presente. Entonces vamos a empezar con esta plática. Lo que dijo el secretario es muy importante como contexto de lo que vamos a platicar. Yo les quiero decir esto. Esta plática, imagínensela como que es justamente este momento, el del atardecer. Ya se está yendo el sol. Vamos a entrar en una parte muy negra, muy tenebrosa. El día miércoles será esa parte justo antes del amanecer, donde ya las cosas empiezan a ser distintas, para que el viernes sea cuando sale el sol. Llévense este ejemplo porque vamos a hablar de ese transitar de lo muy negro que estamos viviendo hacia el sol. Y no importa que estemos en un momento de oscuridad, si estamos ciertos de que va a salir el sol, bueno, esa es una verdad que nos ha acompañado a lo largo de la existencia y de la historia del ser humano. Entonces, tengan eso como esperanza en su corazón y vamos a empezar. Entonces, tenemos el gusto y el honor de iniciar con este seminario. Vamos a ir describiendo cuál va a ser la dinámica y cuáles van a ser las actividades del mismo. Yo espero que lo disfruten mucho. Si hay alguna cosa que quisieran comentar, bueno, lo hacemos un poco al final. Si nos da el tiempo antes, lo vamos buscando los espacios. El chiste es que mantengamos una comunicación todo el tiempo. Antes de empezar formalmente, les pido por favor unos segundos para pedir por toda la gente que está en una situación difícil, sea de salud por el coronavirus, sea de salud por otras cosas, sea económica o por pérdidas. Dediquen unos segundos, por favor. Hemos conectado a sí mismo. Los antecedentes de este seminario, bueno, ustedes lo han vivido porque han estado aquí con nosotros. Fue en la mesa virtual sobre calidad personal que se espera de las personas al término de la pandemia. Tuve el honor de participar con una plática que se llamó Ser para Crecer en búsqueda de sentido. Tuvimos el honor también de que el licenciado José Martín Cano Martín nos acompañara en esa sesión. De las experiencias que fuimos recogiendo a lo largo de los días subsiguientes, coincidimos en que sería bueno aterrizar todo esto, objetivarlo en una herramienta que pudiera serles útil a todos. Entonces de ahí surgió la idea de este seminario, Sentido de Vida e Identidad Laboral. El objetivo general es que tengan las herramientas para fortalecer y fomentar la identidad, el sentido de vida y pertenencia laboral, para que al final de cuentas se conviertan las prácticas laborales cotidianas en prácticas laborales trascendentes. Es decir, darle un sentido distinto a lo que hemos venido haciendo. Si ha sido el que tenemos, el de la trascendencia, fomentarlo, hacerlo más grande. Y si no lo hemos tenido en la mira, ir por él, buscarlo y aplicarlo. El seminario tiene varias partes que ustedes han intuido ya, porque muchos de esto ya lo han revisado. Lo que vamos a hacer es sistematizarlo como herramienta. La primera parte me toca a mí, que es hablar sobre sentido de vida. Lo vamos a contextualizar desde el punto de vista histórico y filosófico. Después va a venir la licenciada para hablarnos de inteligencia emocional. Después vendrá José Miguel con PNL. Después Rosalí con coaching. Y
César, con tanatología y resiliencia. Las estrategias del seminario son muy simples. Es a partir de esta división que hemos planteado, lo vamos a hacer con las 3 horas a la semana, durante 5 semanas, con una encuesta inicial y una encuesta final. El objetivo de la encuesta inicial es tener un poco más objetivado, más presente, más cuantificable en dónde estamos. Y les doy una cifra ahorita así medio que a mí me da mucho la atención. Recuerdan que una de las preguntas era acerca del suicidio. Tenemos la fortuna de que el 70 y tantos % de nosotros no ha pensado en el suicidio, pero tenemos un 20 y tantos % que lo ha pensado. Y hay quien lo ha pensado porque está deprimido. Entonces eso nos ubica en dónde estamos parados, y lo que viene, bueno, es trabajar sobre eso. Desde ahorita les adelanto que la idea es mantenernos juntos, que esta unión de trabajo se convierta en una verdadera red que esté regida por el respeto y el amor, porque eso es lo que nos mantiene al final de cuentas en la posibilidad de salir adelante. Iniciando con el tema propiamente, lo que vamos a platicar esta tarde va a ser el contexto histórico de la modernidad y la posmodernidad y el círculo de la vida. En la siguiente clase será definir el ser para finalmente dar las herramientas que nos ayudan a fortalecer o descubrir el sentido de vida e identidad laboral. Empezando con el círculo del sentido de la vida. Los antecedentes ustedes los conocen porque han trabajado en ellos, es la rueda de la vida, con sus apartados especiales de bienestar personal, de profesión, de amigos, trabajo, desarrollo personal, familia, diversión. Reflexionando acerca de esta rueda, nosotros pensamos que pudiera aplicarse en un círculo del sentido de la vida, que también, tomando como ejemplo la rueda, va a estar separado en estos apartados. Vamos a mencionar los antecedentes de este. Son el trabajo de Viktor Frankl, ese psiquiatra austriaco que, como platicamos en otras ocasiones, vivió el campo de concentración de primera mano. Es muy interesante escuchar a este psiquiatra describir cómo se le comían las pulgas o cómo le tocó, como una de sus trabajos, pasar a los cuerpos que estaban llenos de materia que estaba en descomposición, irlos a enterrar. También describe cómo le tocó ver el final de una chica cuya única ilusión era ver un árbol y cómo le dio un sentido trascendente al árbol. Es muy interesante ir descubriendo todas estas cosas que nos ofrece Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. Después de haber sido liberado y una vez ya en Austria trabajando otra vez, todo esto lo sistematizó en lo que él llama la tercera escuela de psicoterapia de Austria y de Europa, que se llama la logoterapia. Algunos seguidores de este maestro, como Cronbach y Maholic, decidieron hacer una sistematización cuantitativa de los hallazgos para ver si en realidad estaba lográndose ese cambio, esa búsqueda de sentido en las personas, y diseñaron un instrumento, el Purpose in Life Test, que es un cuestionario con algunos ítems que van a trabajar sobre qué creemos, qué sentimos sobre la vida, cómo lo vemos, qué nos parece la vida. Noblejas, una autora española, lo tropicaliza al idioma, a los hispanoparlantes, para ver que sí tenía una validad estadística, la cual se demostró, y nosotros con base en eso lo vivimos a través de la encuesta que ustedes llenaron, con unas preguntas que introdujimos como equipo nosotros. Este círculo de la vida está compuesto entonces de estos elementos: percepción de sentido, experiencia, metas y tareas, y el destino. ¿Qué es la percepción? Es cómo decimos nosotros que nos ha ido en la vida, cómo la percibimos. ¿Es una cosa buena? ¿Es una cosa mala? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Valdrá la pena haber vivido esa experiencia? Y les hago esta pregunta: ¿ustedes quisieran que sus hijos tuvieran la misma vida que ustedes han vivido? ¿Con todas las cosas buenas y todas las cosas malas? Les dejo esa pregunta. Si alguien se las preguntara a ustedes al final de sus días, dirían: sí, quiero repetir mi vida, o me gustaría cambiar algunas cosas. Cada quien tenemos una respuesta. Aquí no hay buen o malo, es ¿qué percibes tú?
Y algo muy importante, con base en esa experiencia, con base en esa historia, ¿tienes metas y tareas que te has asignado para que lo que viene sea mejor o es igual? Y finalmente, ¿cómo enfrentas la vida? ¿Cómo enfrentamos la vida? ¿Como un destino terrible o como parte de un camino o como una sentencia o como un paso más en una continuidad hacia la eternidad? ¿O terminándose con el último suspiro, con la última exhalación se acaba todo? Ahí se acaba la historia. No hay buenos ni malos, solamente es para la reflexión, pero sobre eso es que vamos construyendo nuestra historia. Y de ahí nosotros sacamos que en realidad el círculo es una espiral que se va componiendo de los escalones previos de lo que acabamos de platicar. Ahora, para irla construyendo, nos vamos ayudando de algunas herramientas que nos proporciona el coaching, las complementamos con otras que nos da la programación neurolingüística, la inteligencia emocional y, por supuesto, la tanatología y la resiliencia. La sumatoria de todas estas herramientas técnicas o procedimientos nos van a servir para fortalecer lo que nosotros consideramos sea el sentido de vida. Vamos a hacer un detente aquí. Este anuncio seguramente lo han visto en alguna película, lo han vivido en Berlín. En los años 60 estaba dividido el Berlín occidental y el Berlín oriental. Y aquí decía, alto, estás dejando la parte del oeste para irte al este. Es decir, te estás yendo de la parte que tenía gobernada o dirigida a los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña para irte a la parte de Moscú. Curiosamente, todas las personas que salieron de Berlín fueron del Berlín oriental al Berlín occidental. Y se los dejo como reflexión. También curiosamente o no tan curiosamente, en el Berlín oriental por decreto Dios no existía. Por decreto no había manera de manifestar que había una posibilidad superior. Entonces la pregunta es, ¿estas técnicas que vamos a plantear sirven? ¿En realidad son útiles? Bueno, permítanme, y me voy a dirigir a ustedes con todo el respeto, voy a permitir tutearlos como si nada más estuviera uno solo de ustedes en la imagen junto a mí, frente a mí. Y les voy a platicar como si nos estuviéramos tomando un café y que sepan un poquito de lo que fue en mi vida. No es para presumir, simplemente para que contextualicen. Después de haber nacido en Guadalajara, muy pequeño, mi papá nos llevó a la Ciudad de México, donde viví en lo que ahora se llama la Alcaldía Gustavo Amadero, en una honrosa y gloriosísima colonia que se llamaba Martín Carrera. Ahí nací, en donde aquí dicen los muchachos que es un caldo de cultivo para la delincuencia. Entonces era un bonito lugar donde yo nací. Un joven fue entrevistado por este periodista de este periódico y dijo, por fuera de donde uno vive, es como el precipicio o un agujero negro donde no hay nada, solo la calle. No como espacio público de calidad, sino como jungla, donde sobrevive el que sabe adaptarse por sí mismo. El periodista observa a los muchachos y le llama la atención algo que es ver la mirada de estos chicos, los ojos veloces, siempre atentos a todo. Hacen sospechar e inquietar a la gente que va caminando por ahí. Concluye el entrevistado. No hay ningún espacio, todo es calle. Por eso hay mucha droga, mucho ratero. Lo avientan a uno a las calles en donde no hay donde divertirse. Allí pasas muchas cosas muy feas. Cómo aprender o ver, cómo violan a las chavas por andar en el despapalle o cómo te puede alcanzar una bala perdida. Los conflictos, las drogas. Es muy feo, concluye este entrevistado. Bueno, pues de ahí vengo. De este lugar vengo. Entonces la pregunta es, ¿estas técnicas que platicamos sirven para algo? ¿O sirven para todo? ¿O cuál es la idea? Pues yo les digo, personalmente yo tuve la fortuna de tener un ejemplo que es el que hizo que me salir airoso de ese ambiente adverso. Y fue el ejemplo, no fueron las palabras de mi padre, fue el ejemplo. Fue verlo trabajar, verlo usar su corbata todo el tiempo, saber que él comía antes de las sopas Maruchan. Mi papá comía un caldo de pollo en Suiza en una lata cuando era profesor de primaria, cuando yo tenía 25 años. Y de ese ejemplo orgullosamente salimos. Insisto, es el ejemplo. Entonces van a ver imágenes muy fuertes. De la manera más atenta les pido que
no tomen capturas de pantalla, no tomen fotos, porque yo tengo los permisos firmados, pero no me gustaría que cuando vieran en Facebook o en Twitter o algo así, porque si no, no tengo problema. En fin, esta es una paciente que se salió proyectada de su vehículo y el mofle le fundió, valga la expresión, literalmente la mitad de la cara y destruyó todo hasta el hueso. Aquí está el hueso temporal, aquí está el arco cigomático, aquí está parte de lo que el hueso malar, aquí está la mandíbula. Este agujerito es el remanente del conducto auditivo externo. Me preguntó, ¿me puede dejar como estaba antes? Qué difícil. Todos los que trabajamos en eso sabemos qué difícil es que alguien te diga, ¿me puede dejar como estaba antes de que me fundieran la cara? Yo le dije, te prometo que haré todo lo posible, estaré contigo, buscaré, estudiaré, aprenderé. Si recuerdan la anatomía, el nervio facial sale y se distribuye por esta parte y le va a dar la vida a la mitad de la cara. No se ha demostrado que haya cruces de un lado a otro, por eso cuando se lesiona esta parte se queda paralizada porque no se recupera. Ese es el destino de los pacientes que tienen una lesión tan severa del nervio facial. Cumplimos con la primera parte, que era reconstruir la cara. Estéticamente esto lo podemos ir mejorando poco a poco, eso no es problema, incluso todos los demás detalles. El gran reto para nosotros era proporcionar la sonrisa, porque ustedes ven la caída de la comisura por la parálisis, es muy difícil de reconstruir. En todos los foros donde puedo presentar a esta paciente, les pregunto a mis colegas cirujanos plásticos qué harían en una situación así. Hay infinidad de técnicas, infinidad de cosas. Les voy a decir lo que yo hice. Cuando yo vi esta sonrisa, fue después de que estuvimos trabajando ella y yo en visualizarse, en verse, en imaginarse cómo iba a estar con la sonrisa otra vez. Empezamos a hacer ejercicios. Y esta foto la tomé en el momento en que le dije, a ver, imagínate que estás sonriendo, cierra los ojos y sonríe. Y empezó a sonreír. Cuando vi esto, estaba con un compañero y sinceramente se me salieron las lágrimas, porque para mí esto es un milagro. Podemos nosotros elucubrar muchas cosas con relación a la anatomía y podemos encontrar explicaciones si queremos. Para mí fue lo que les acabo de mencionar. Y vean, este es un movimiento voluntario de una sonrisa que se puede ir perfeccionando. Después les contaré cómo fuimos haciendo más ejercicios con un espejo y cosas muy, muy bonitas que pudimos hacer. Es otra paciente con una quemadura muy profunda en la cara por una fogata, fuego directo. Hicimos todas las técnicas que teníamos a disposición y logramos este resultado a los 29 días. Me parece a mí un muy buen resultado. Finalmente les comparto a este chico, muy simpático, Juan de Dios, amigo mío. Tenía la rodilla expuesta, todos los tejidos se los quemó, todos los músculos quemados, todas las arterias quemadas, etc. Nosotros optamos por no amputarlo porque tenía sensibilidad en las plantas de los pies y eso es un dato clave para tratar de hacer lo imposible por sacarlo adelante. Sí, estando programado para amputación, en el equipo en Salamanca decidimos hacer todo por él y aquí está yéndose a su casa de alta. Realmente es muy satisfactorio ver esto. Ciertamente necesita que hagamos una artrodesis del tobillo izquierdo, pero está caminando. Yo le pregunté y cómo estaba haciendo su vida, porque al principio no se podía parar. Ahora se puede parar, se cocina, se asea, puede tener un trabajo con limitaciones, pero puede tener un trabajo y puede cargar a su hijo que había sido recién nacido cuando tuvo el accidente. ¿Qué tienen en común esas personas? Tienen en común una gran fe y algo muy importante, y por favor grábense esto: estas personas se visualizaron, creyeron en que podían lograr lo que habían pensado para sí. La sonrisa, una cara con muy pocas cicatrices o caminar. Ellos lo vieron en la mente y lo pudieron transportar hacia el cuerpo. Entonces, lo que aprendan en ese seminario puede servir, por supuesto que sí, yo lo viví, lo estoy viviendo con mis pacientes. Hay que responderse a varias preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Hay forma de hacerlo mejor? ¿O es lo último? Una vez que respondemos eso, si somos muy honestos, la respuesta es sí. Sí sirven, y sirven cuanto quieran ustedes que sirvan.
Si ustedes dudan de sí mismos, no funciona. Si ustedes se entregan a sí mismos para esto, funciona al 100%. Si tú quieres, funciona. Es tu decisión. Los antecedentes para entender el momento, seguramente alguno de ustedes, o ustedes mismos, o algún hijo, algún familiar, son de esos que llamamos ahora nosotros millennials o algo así. No lo decimos en sentido peyorativo. Hablamos de ciertas características que tienen una historia. La historia de la evolución de la humanidad se ha dividido en partes. Ahorita estamos viviendo nosotros el final de lo que fue la edad contemporánea, caracterizada, entre otras cosas, por la revolución industrial, ahorita vamos a ver, y la posmodernidad. En el arte también encontramos algo similar. No van aparejadas estas cuestiones, tienen sus cambios, incluso de siglos, pero sí son un reflejo del pensamiento del ser humano. La modernidad se caracteriza por ser un periodo que va desde el descubrimiento de América hasta la Segunda Guerra Mundial. Son muchos siglos, ustedes pueden ver, son casi 1000 siglos, son casi 1000 años. Lo interesante de esto es que en la modernidad se pone al hombre, como está este ejemplo de la libertad, una fotografía muy bonita, una pintura que pone a la libertad, pero la libertad como el símbolo de que el hombre ahora está en el centro de las cosas. El hombre en la modernidad es el que tiene finalmente la posibilidad de decidir. Ya no decide el rey, ya no deciden otras instancias. Ya es el hombre quien tiene capacidad para decidir. Y esto cambió la historia radicalmente. Los que nacimos antes de los 80 del siglo pasado todavía podíamos distinguir entre lo que es la derecha política y la izquierda política. Vivimos en un mundo donde había dos grandes bloques, el bloque de los Estados Unidos y el bloque soviético. Las noticias volaban a una velocidad completamente distinta. Si queríamos enterarnos de lo que había pasado en la mañana, teníamos que esperarnos a la edición vespertina como por ejemplo el Universal, el Gráfico o algunas otras formas de comunicarnos. O tenemos que esperarnos al noticiero de la noche o comprar la edición matutina. Disfrutamos mucho de ustedes y nosotros la película A Toda Máquina con Luis Aguilar y Pedro Infante. Cantamos Si te vienen a contar cositas malas de mí, incluso mejor que Pedrito Infante. Disfrutamos al santo, darle en la torre, a las momias de Guanajuato, a las mujeres vampiro, al hombre de la laguna y por supuesto acabó con la invasión de los marcianos. Cada país tenía más o menos definido una línea de trabajo. Comprar cosas del extranjero era a través de una práctica conocida como la fayuca, que el outsourcing solamente era una práctica muy pequeñita. La posmodernidad, en cambio, fue encontrada por varios signos. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, que significó que se acabó la Guerra Fría. La Unión Soviética desapareció, algo que era impensable en 1960 o 70, por ejemplo. Ver a Gorbachev saludando a Bush era algo impensable. El sueño de la Unión Europea, una nación de naciones, donde solamente era un pasaporte donde puedes transitar todavía ahorita libremente sin que te detengan. Una sola moneda, fue el sueño de mucha gente. Autores como Lyotard, Lipovetsky, Bakhtin o Habermas hablaron sobre la posmodernidad y sobre el nihilismo, y vamos a hablar de cosas muy fuertes. Jean-François Lyotard, en su libro La condición posmoderna, nos habla de algunas características que vamos a platicar. Nietzsche, en su libro La Gaia Ciega, dice esta frase demoledora: Dios ha muerto. Es una frase durísima. Y dice Nietzsche que matar a Dios implica vaciar al hombre de sus creencias y sus actos de fe, poner en tela de juicio la razón, la ciencia y la historia. Les pregunto otra vez, ¿conocen a alguna persona que diga que ya Dios no existe, que no hay valores, que todo es relativo? Bueno, son productos de la posmodernidad. Diría Jacques Derrida y Gianni Vattimo, ya no hay certezas, ya no hay patria. Es decir, se acabaron los mitos, las grandes explicaciones que se daban de la historia, como la iglesia, como Dios, o por ejemplo los grandes sistemas económicos se acabaron. Ahora todo es relativo. Vivimos en un momento donde todo es relativo. No hay compromiso.
Lo inmediato es lo único, el placer inmediato es lo único que existe. Y el merecimiento de las cosas solamente porque sí. ¿A cuántos de ustedes no les han exigido en casa a alguno de sus hijos que le den un juego, un juguete, nada más porque sí? Y antes tal vez hubiera sido producto del trabajo, porque hicieron algún esfuerzo, pero bueno, estamos viviendo en un mundo que está así. La sociedad líquida, lo dijo Zygmunt Bauman, la globalización, las tecnologías de la información. En ese momento de la posmodernidad usamos ropa, zapatos, televisores, etcétera, que se hacen en muchas partes del mundo. Ya no es a través de la fábrica. Los medios de comunicación son velocísimos. La televisión satelital, los teléfonos celulares y las computadoras quedan un sueño. Esa imagen se la que a mí me gusta mucho porque me tocó ver muchas historias en un teléfono de 20 centavos cada 3 minutos. Veía las lágrimas de mis amigos o las mías propias. Veía la apuración de una mamá porque su hijo estaba enfermo o por la esposa que estaba buscando a su esposo. Y todas esas historias que nosotros pensábamos que eran íntimas en esa cabina transparente telefónica, pues todo el mundo se enteraba, ¿no? Yo me acuerdo que aunque no platicábamos, sí veíamos a la persona de atrás cuando veíamos alguna cosa del de adelante y nada más sonreíamos o decíamos que bárbaro o cosas así. Esa era la comunicación que teníamos. Las generaciones que nos siguieron a esos después de los 80s se han ido alejando, insisto, han abandonado muchas cosas. El amor, la amistad, el compromiso se volvieron relativos. La globalización cambió la geopolítica del mundo. Hay 3 características de la postmodernidad. El vacío existencial, es decir, no hay razón de vivir, ¿para qué? Y todo es relativo. Todo es relativo y todo el amor se va en un Twitter o en un mensaje de WhatsApp. La fidelidad dura lo que dura cambiar de chip. El compromiso dura una noche. Todo es relativo. Pero una pregunta, y eso lo mencionó el secretario. Me parece que estamos viviendo otra época. Ustedes no sé qué piensan, pero lo que estamos pasando ahorita es inusual. Ahora los actores son otros. El presidente, o digamos que el dictador de Norcorea, Putin, Angela Merkel representando lo que queda de la Europa fuerte occidental, Xi Jinping de China y Trump. ¿Qué está pasando con el mundo? Ya no es el mundo que conocíamos hace un mes o hace 2 meses, es otro mundo, son otros retos. Nos enfrentamos a una guerra que es muy distinta a la guerra nuclear. ¿Será que estamos en una especie de ensayo de una guerra de baja intensidad? Recuerden las diferencias con las guerras nucleares. La guerra nuclear destruía los edificios, destruía las plantas, destruía todo vestigio de vida. Y para poder tomar esas tierras había que dejar pasar mucho tiempo e invertir mucho dinero para poderlas echar a andar otra vez. En cambio, en una guerra bacteriológica de baja intensidad, la gente no se va a morir en un día, se va a morir en 15 días. El Estado o el enemigo va a gastar todos sus recursos. Al final se muere la gente, pero quedan los edificios, quedan las instalaciones. Entonces la conquista es mucho más fácil. Es solamente una hipótesis de trabajo. Esas imágenes son del día de ayer en Washington. Y como no se ha visto hace muchos años en la historia, la Casa Blanca está apagada. Trump estuvo en un búnker pasando la noche. Y algo que es inusitado, que yo no había escuchado en la historia moderna, es que se declaró la manifestación como un acto terrorista. Es decir, defender tus derechos en los Estados Unidos ahora se convirtió en un acto de atentado contra el Estado. Y entonces le da la posibilidad que la Guardia Nacional te mate. Eso está pasando. Washington, la Casa Blanca, cercada por su propia historia, traicionada por sus propias mentiras, estamos viendo el cambio de un mundo que no nos habíamos imaginado antes. Imágenes de la destrucción. Esto se parece mucho a la película del Joker, pero no, esas son imágenes de ayer. ¿Será que el fantasma recorre el mundo ahora nuevamente se llama racismo? ¿Se llama la injusticia genética ilegitimada? ¿Será que estamos viviendo eso? Estamos encontrándonos con un mundo muy interesante. Esta es una imagen de Los Ángeles, en donde tienen a una persona afroamericana que está
siendo arrestada por un grupo de policías blancos por el único delito de ser negro y no tener casa. Y aquí vemos a una persona que está interviniendo, está poniendo su integridad física para salvar a este muchacho. ¿Y saben quién es? Nada menos que el actor Denzel Washington, que arriesga su vida por un compatriota negro. Una de las cosas interesantes de la vida de Denzel Washington es que hace unos años protagonizó una película donde él salía de esclavo y lo aceptaban por ser negro, nada más por ser negro, y aún así le pidieron que se incorporara a la primera unidad de negros del Ejército de Secesión de los Estados Unidos a las órdenes de Abraham Lincoln, peleando por la libertad en una obra magistral que se llama Gloria, en donde demuestra que penosamente las injusticias por raza son la moneda de cambio actualmente. Parece que vale más el color de piel que los valores de las personas. Parece que tiene más peso ser de raza blanca y que te conviertes en una cosa si eres moreno o eres de raza negra, porque no nos vayamos con la finta. El racismo no es solamente con los que consideramos nosotros mismos negritos, es contra todos los que no sean blancos. Estamos enfrentándonos a un mundo distinto, no hay esperanza. Les comparto esto también del fin de semana, pero eso es en Miami. Un grupo de policías, en vez de optar por la violencia, optaron por la oración, en un acto de humildad no solamente con la raza humana, sino con su creador. Se hincan, oran y sin armas buscan la conciliación con otros seres humanos. Y los invito a que vean los ojos de este hombre, que no está llorando. Y no son lágrimas porque está agradecido por la vida, porque lo salvaron, no. Son lágrimas de posibilidad. Son lágrimas de que aún hay esperanza en el mundo. Nosotros en México vivimos junto con esta situación de salud. Estamos entrampados en una situación cultural en donde la narcoviolencia se hizo parte de nuestra vida y en donde nuestros valores fundamentales han sido transformados. Entonces no es extraño y por eso insisto tanto en la postmodernidad. Tenía que encontrarse un escenario donde todo fuera relativo para que esto permeara. Yo no sé si nuestros abuelos, los hombres que vivieron su vida en los años 30, en los años 40, por cuestiones religiosas, hubieran permitido esto. A nosotros nos tocó vivir en esta época. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar que lo que vemos en las películas como The Joker o El Infierno son una denuncia o son actos de provocación. Y me refiero a lo siguiente. Insisto mucho en la visualización como una de tantas posibilidades de creatividad. Porque cuando permeamos con esas imágenes de legitimación de la violencia o del narco o de la protesta irracional, nos estamos volviendo entonces cómplices porque estamos dejando que en nuestra imagen mental lo normal sea esto, lo normal sea la pérdida de respeto, lo normal sea la dicotomía entre buenos y malos, entre blancos y negros, entre ricos y pobres. Lo normal se vuelve la injusticia. A pesar de todo esto, y por eso decía que esta parte era justamente como cuando se está metiendo el sol, a pesar de todo esto tenemos esperanza. Y uno de los signos claros de esperanza es que estemos frente a esta cámara, viéndonos a los ojos, escuchando nuestras voces, conociéndonos un poco más. Pero sobre todo, tenemos esperanza porque a través de acciones muy concretas como las que hace nuestro sindicato, podemos pensar en reconstruirnos nosotros. Y si nos reconstruimos de manera personal, sin duda podemos ir reconstruyendo la sociedad. Podemos ir reconstruyendo nuestras prácticas laborales e insisto, en una red que esté sustentada por el respeto y el amor. Hasta aquí quedamos con la primera parte de este seminario. El miércoles vendrá la segunda y el viernes la tercera parte. Y los invito a reflexionar en estos puntos. No es tarea, pero va a haber examen, no es cierto. Piensen, por favor, qué característica más importante ustedes consideran de la modernidad o si hay otras características y
3 rasgos distintivos de la posmodernidad.